Ok, entonces espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de otro tema muy importante para el desarrollo de la topología general. Hoy vamos a hablar de las relaciones de orden. Cuando quiero escribir esto, relaciones de orden. Ok, entonces una relación, vamos a hacerla así, eh, en X cruz X, por ejemplo, ok, se llama de orden y cumple tres propiedades. Primero, tiene que ser antisimétrica. Ok, si A es menor o igual que B, ya llamamos menor o igual, ¿no? Menor o igual que A, necesariamente A es igual a B. Necesariamente son iguales, ¿ok? Tiene que cumplir la transitividad, es decir, si A menor o igual que B y B menor o igual que C, entonces necesariamente, perdón, es suficiente para que A sea menor que C. ¿Ok? Y eso es todo, ¿cierto? Ah, ok, falta una muy importante, la reflexión. A es menor o igual que para todo A. Para todo A en X. Ok, ejemplos. Vamos a definir sobre... Primero vamos una cosa en el video anterior que no hicimos fue definir la suma y los naturales. Pero con la suma y los naturales definimos el resto de operaciones de suma. Ok. La suma y los naturales. Ok, nosotros le vamos a omega. Le vamos a por ahora. En omega cruz omega. Lo definimos de la siguiente manera. La suma de n con cero igual a n. Y la suma de n con m más uno igual, perdón, que es un más de m del sucesor de m, esto es igual a la suma de n m del sucesor. Ok, esto me devuelve alguien, es para todo n, para todo n m. Ok, es decir, estamos definiendo inductivamente lo que es la suma. Entonces estamos buscando el sucesor del sucesor. Nos preguntamos, ¿nosotros podemos definir así esto, una función por medio de inducción? Entonces, la respuesta es sí, se puede. La respuesta a esto la podemos ver en el Naive Set Theory que yo les mencioné, el video anterior. La prueba de que podemos hacer eso de aquí no es tan difícil de seguir. ¿Ok? Entonces, en los naturales, bueno, y el producto también lo podemos definir inductivamente, el producto como la repetición de multiplicaciones, ¿no? El producto de n con quién, cero, y con cero, esto me tiene que dar cero. El producto de n con m sucesor es igual al producto de n con m más
el producto de n con 1. Más n, de hecho. No, sí, sí, porque el producto de n con 1 es 1, como lo estoy definiendo recién. Esta suma ya está definida para todo n, para todo n, m. Ok, el producto aquí lo estamos definiendo inductivamente, ¿no? Es como decir, el producto de n con m más 1 es n por m más n, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿no? Y se puede probar inductivamente, es un buen ejercicio, las propiedades que conocemos. Primero, la ley de la cancelación, muy importante. Podemos usar la ley asociativa, pero podemos probar la ley asociativa, la ley conmutativa. Todo eso podemos probar, ¿ok? Y lo haremos en otro momento si es necesario, pero a lo que venimos nosotros hoy es a definir el menor igual en los naturales. ¿Ok? De hecho, hay una manera de definirlo, ¿ok? Mediante la forma en que lo construimos, ¿ok? O lo podemos definir de la siguiente manera, que también es interesante conocerla. ¿Ok? Entonces, sea n, usamos n y m, así que vamos a usar a y b por hoy. A y b en omega. Nosotros diremos que a es menor o igual que b, y solo si existe un x en omega tal que a más omega igual a b. ¿Ok? Y dense cuenta que como nosotros incluimos el 0 omega, porque así construimos omega, a más omega, perdón. A más x es igual a b. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si yo tengo 3 es menor o igual que 5, es verdad, sí, porque 3 lo puedo escribir como 2 más 3 más 2. El 5 lo puedo escribir como 3 más 2. ¿Ok? Y nosotros podemos probar que cualquier par de elementos para todo xy en omega, podemos ver que esto o esto, ¿ok? Uno de los dos, mejor dicho, los dos se pueden comprar. Uno es mayor o el otro es mayor, ¿ok? Esto motiva, no, no todavía no. Por ejemplo, si nosotros consideramos un x no vacío, consideramos partes de x por la operación de subconjunto, la relación de contenencia, ¿ok? Partes de x con la relación de contenencia es, es una relación de orden también, ¿ok? ¿Qué significa A contenido en B? Entonces, sí y solo sí, perdón, para todo x en A, x está en B, ¿verdad? Y aquí no es cierto, puede ser, mejor dicho, no, no es cierto, no es cierto para todo x, es decir, existe un xy, perdón, digamos que existe un conjunto tal que existe un par de elementos xy en x, tales que no es cierto esto, o no es cierto, ¿cómo podemos negar esto? Claro, no, y, claro, es un y, que no está contenido aquí y no es cierto que y está contenido en, vamos a usar otras letras. Existe un conjunto X donde existen dos A y B, tales que no es cierto que A esté en B y tampoco es cierto que B está en A. Ejemplo, no sé si que consideramos a los naturales de la misma forma. Ejemplo, sea X igual a omega. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hagamos, consideramos partes de omega.
considere partes de X. Esto. Ok, entonces hagamos A igual al conjunto formado por el 0, 2 y B igual al conjunto formado por el 2 y 5. Ok, ¿qué va a pasar aquí? ¿A está contenido en B? No. ¿B está contenido en A? Tampoco. Tampoco. Entonces, en este caso, hemos encontrado dos elementos que no se pueden comparar. ¿Ok? Entonces, esto motiva la siguiente definición de orden total. Sea X no vacío. Ok. Sea X no vacío. Ahora sea una relación de orden en X. Ok, no. Se dice que que X con su relación de orden, es un, es un orden total. Un orden total, sí y solo sí. Ok. Se cumple lo siguiente, que para cada par de elementos se pueden comparar. Si para cada par de elementos podemos compararlos. Caso contrario, es decir, si existen elementos que no se puedan comparar, caso contrario, existen un par de elementos tales que no es cierto que X es menor que Y, aquí, por ahí, y no es cierto que Y es menor o igual que X, entonces decimos que es orden parcial. Caso contrario. Entonces ya hemos visto ejemplos de las dos definiciones. Los naturales, de hecho todos los sistemas numéricos que conocemos, hasta los reales, ¿ok? Lo que hemos construido hasta ahora. Los naturales, los enteros, los racionales y los reales tienen un orden total. ¿Ok? Pero por ejemplo, las partes de X, los subconjuntos de X, para cualquier X no vacío, no necesariamente es un orden total, sino es un orden parcial. ¿Ok? Se los llama también conjunto parcialmente ordenado o, en el caso anterior, un conjunto totalmente ordenado. Ok, entonces, ahora imaginemos que un orden importante que vamos a usar en topología es el llamado orden de diccionario. ¿Ok? Entonces, supongamos que nosotros tenemos xy y, ok, no es necesariamente tiene que ser numerable. X alfa
y una relación de orden alfa en X. Y estos alfa están indexados de alguna manera con unos J, con unos alfas en J. Entonces sean estos de aquí conjuntos ordenados. ¿Ok? No necesariamente eh, orden total o orden parcial. Solamente son ordenados con de aquí, con menor o igual a alfa. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a definir? Entonces, el orden definido en este conjunto que llamaremos X igual al producto de alfa j a alfa j de X en alfa, ¿ok? Con la relación de orden, con la relación de orden siguiente, definido. De hecho, creo que sí tienen que ser finitos. Vamos a pensarlo un segundo. Sí, porque tengo que decir que hay un primer elemento. Ok, entonces vamos a hacer alfa que va desde 1 hasta n. Y alfa que va desde... Técnicamente podría ser esto, ¿no? Alfa elemento de n. Sí, vamos a hacerlo así porque nosotros sabemos que n, llamémosle el sucesor de n. El sucesor de n es el conjunto formado por 0, 1, 2 hasta n. Entonces voy a aprovechar que tenemos esa notación sencilla. ¿Ok? Entonces alfa en n con el orden definido por lo siguiente. X y y, que son n tuplas en x. X es menor o igual que y, si y solo si. Entonces, primera condición. X 0 es menor o igual que y 0. Ok. O x0 es igual a y0. Y x1 es menor o igual que y1. O x0 es igual a y0 y x1 es igual a y1 y x2 es menor o igual que y2. Entonces, ven el patrón, ¿verdad? Ejemplo, considere r a la 3, ¿ok? Y definamos este orden, ¿verdad? Este r a la 3 no es otra cosa que r a la 3 es r por r por r. Definimos qué es esto. Claro, claro, r a la 3 no es otra cosa que tuplas, ¿ok? Y lo mencioné en el video anterior, que van de 3 a r. ¿Ok? Entonces, llamémoslo menor o igual de del diccionario, orden de diccionario. ¿Por qué se lo llama diccionario? Porque vamos viendo primero cada letra. Cada letra. O sea, cuando nosotros revisamos el diccionario, está primero la A, luego AA, luego AB, luego AC. ¿Ok? Y si hay dos palabras que empiecen con AC, por ejemplo, AC y luego ACE, entonces AC va primero porque el componente es más importante. O sea, su componente está primero. Es decir, 2, 1, 0 menor o igual que 3
0, 0. ¿Es esto verdad? Sí, ¿verdad? Porque reviso esto es menor que este. No me importa el resto, o sea, yo sé que uno es mayor que cero, pero solamente me concentro primero en la primera coordenada. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos 7, 2, 0, menor o igual que 2, 5 y 7, ¿es esto verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si rezamos la primera componente, esta es mayor. Entonces no puedo decir que esto es menor que esto. A pesar de que este y este sí sean menores, no puedo garantizar, ok, que sean. No puedo decir que es menor. ¿Por qué? Porque me fijo solamente en la primera componente. Por eso en el abecedario va primero, perdón, en el diccionario está primero, no sé, arca, ok, y barra está después. ¿Ok? ¿Por qué? Porque arca empieza con A y a pesar de que la siguiente letra sea una R, arca, ok, y barca, ok, barca, la segunda letra de barca es una A que viene primero que la R, pero igual está la B, la B está al comienzo de esa palabra. Entonces es arca, barca. Ok, de hecho, es muy interesante. Después hablaré esto en Python. Pero por ejemplo, el orden que se usa para strings en Python es el orden de diccionario. Si nosotros hacemos tuplas, como estamos haciendo aquí, y nosotros decimos una tupla menor que la otra, va a realizar componente a componente. O listas, sí, o listas o tuplas. La relación de orden ahí que nosotros definimos es esta de acá. Aunque no todos son comparables, ¿no? Pero en otro video hablaré sobre eso. Ok, entonces tenemos qué es una relación de orden, tenemos qué es un orden parcial, qué es un orden total, y conocemos ahora el orden de diccionario. Ok, lógicamente si todos los conjuntos que estoy usando en el orden de diccionario son de orden total, entonces evidentemente el resultado final del orden de diccionario será un orden total. Ok, entonces, por ejemplo, R a la N con el orden de diccionario es un orden total. ¿Ok? Ok, entonces ahora hablaremos de intervalos. ¿Intervalos? No, sí, intervalos. Intervalos. Sea X igual un orden total. Entonces, el intervalo XY sean XY en X. Entonces, el intervalo XY es el conjunto de todos los Z en X, tales que X es menor que Z y menor que Y. ¿Ok? Aquí cabe aclarar, ¿ok? ¿Qué significa que A sea menor que B? En un orden total, en una relación de orden. ¿Ok? Entonces, A es menor que B, si y solo si A es menor o igual que B y A es distinto de B. Sencillo, ¿sí, no? Lo que nos imaginamos, ¿no? Que A es menor o igual y es diferente. ¿Ok? Esto ya lo tenemos definido. Esto también podemos saber qué es. ¿Ok? Entonces aquí vamos.
Entonces eso significa esto de aquí, el intervalo x a y, el conjunto de todos los z en x, tales que x está entre z y y. Entonces esto lo llamamos intervalo abierto. Ejemplo en R2. R2. Con el orden del diccionario, podemos decir que vamos a escribir R2 de la siguiente forma. 3, 2 y vamos a decir 3, 5. No. Así. Ok, tenemos este intervalo. Ok, lo he puesto de esta manera para no confundir, ¿verdad? Porque imagínense que nosotros hiciéramos esto de aquí. Esto para pares ordenados y luego esto, no sé, también. Y usar dentro de un intervalo, ¿no? Eso es terrible. Entonces, dentro de lo posible, para r a la n utilizaremos esta notación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos este intervalo en R con la topología, perdón, con el orden del diccionario? Entonces, si graficamos R2, buscamos la primera componente, ok, la primera componente es un 3, está 0, 1, 2 y 3. Verticalmente, 1, 2, 3, 4 y llegamos hasta el 5. Entonces, si nosotros empezamos en 3,2, 3,2 está aquí, y hacemos un círculo, una bolita, ¿ok? Y luego hasta el 3, 5, hacemos otra bolita. Entonces, este es el intervalo de 3, 2 a 3, 5. Es este intervalo de aquí. Pero ¿y si nosotros tenemos de 3, 1? Ok, no pongamos 3, pongamos otro para 0. Ah. Si nosotros tomamos de 1, 3 hasta 2, 1. ¿De dónde a dónde va eso? Vamos a usar otro color morado. Entonces, si yo veo desde el 1, 3, empiezo aquí. Y luego de 2, 1. 2, 1. Aquí está 2. El 1 está aquí. Entonces, nosotros nos vamos por aquí. Y luego tomamos todo lo que está en medio. ¿Ok? Tomamos todo esto de aquí. Porque todos estos elementos están menores o iguales. ¿Por qué? Porque la componente 1 es mayor que la componente aquí. La primera componente es mayor que 1. Entonces, todo esto se incluye hasta acá. Hasta donde empieza la componente 2 y llega hasta el 1 sin incluirse. Ok, entonces esto es un intervalo abierto, un intervalo cerrado. Ok, ahora vamos a usar A y B porque clase son todos los X en X, tales que A es menor o igual que X, menor o igual que B. Esto lo llamamos cerrado por derecha. Ok, ¿qué significa esto? Bueno, fácil. Son todos los X tales que son menores o iguales que X. A es menor o igual que X, perdón. Pero son estrictamente menores que B. Y por otro lado, tenemos los X en X, tales que A es menor que X y es menor o igual que B. Este es abierto, perdón, cerrado, ya hablamos de los intervalos abiertos. Cerrado, eh, podemos decirlo semiabierto, semicerrado.
algunos le dicen semiabierto por derecha, cerrado por izquierda, o semicerrado por izquierda. Como yo prefiero decirlo, es abierto por izquierda, cerrado por derecha. ¿Ok? Este cerrado abierto, semiabierto, semicerrado, exclusivo de relaciones de orden. ¿Por qué? Porque en topología el significado de abierto y cerrado es arbitrario. O sea, nosotros decimos que es un conjunto abierto. ¿Ok? Y de lo que es un abierto definimos que es un cerrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser que un intervalo cerrado sea un conjunto abierto. ¿Cómo? Bueno, lo veremos más adelante en su tiempo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de elemento maximal. ¿Ok? Si nosotros tenemos X, igual, un conjunto parcialmente ordenado, conjunto de orden parcial, diremos que M en X es un maximal si y solo si, bueno, es una definición, técnicamente es un sí, si y solo si pasa lo siguiente. Para todo X en X, y para todo X, si X es mayor que M, es decir, que si M es menor o igual que X, entonces necesariamente son iguales. ¿Qué significa esto? Ok, si nosotros encontramos un elemento que definamos, por ejemplo, el conjunto X que sea 0, 1, 2, 3, 4. Ok, sí. Que X sea igual al conjunto 5. Ok. Cuando esté hablando de conjuntos ya esto, nosotros vamos a sobreentender 5, se refiere al conjunto 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces, aquí hay un elemento maximal. ¿Sí? Primero, este orden parcial es un orden total. Sí, porque un orden total, bueno, esto lo podemos definir en cualquier orden. De hecho, un conjunto, sí, sí, esto, esto lo puede definir donde sea. Conjunto ordenado. Se dice que M en X es un maximal si y solo si esto. ¿Ok? Entonces, M igual a 4 es maximal. ¿Por qué? Sea X mayor que M, a L mayor que M. ¿Quién puede ser X? X puede ser X en X, ¿no? Entonces X puede ser 0, 1, 2, 3, 4.
¿verdad? No es posible. No es posible que sea cero, no es posible que sea uno, 2 ni 3, porque no sería mayor que m. Entonces 4 es un maximal. ¿Ok? De hecho, aquí entra algo importante. Mencionaré luego. Minimal, ahora se dice que si algo similar para todo x. En x, si x es menor o igual que m, esto me lleva a que x es igual a m. ¿Verdad? Si yo digo que es menor, pero es minimal, entonces tienen que ser iguales. En el caso anterior, ¿cuál sería el elemento minimal? El cero, ¿verdad? Porque no puedo encontrar ninguno que sea menor que el cero. Ok. Consideremos los enteros positivos, aunque no hemos definido los enteros positivos. ¿No? No los vemos. Bueno, los podemos definir de la siguiente manera. Primero definimos una relación de orden y luego definimos que sean mayores que cero. También. Pero bueno, los enteros positivos. ¿Quieren maximal? Con el orden aquí, tradicional. ¿Tiene maximal? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por la propiedad arquimediana. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que para cualquier natural yo puedo encontrar, perdón, para todo epsilon va a existir un elemento en z más. ¿Ok? Para todo epsilon de 0 existe un n z más, tal que para todo n que sea mayor o igual que n, 1 sobre n es menor que epsilon. ¿Ok? En resumen, los naturales no son acotados porque siempre podemos encontrar el sucesor, el sucesor, el sucesor, el sucesor. ¿Ok? Los enteros positivos no son acotados. No. Esto es muy importante que lo tengan en mente para el análisis matemático. ¿Tiene minimal? Sí. ¿Sí tiene un elemento minimal? Sí. M igual 0 es mínimo. Ok, ok. Ahora, ya, eh, esto lo pueden ir viendo con calma, ¿no? Pueden pausar, tratar de entender las definiciones, los ejemplos y retroceder, ¿no? Entonces, por eso quizás sientan que estoy un poquito apresurado, pero en realidad no. Pueden ver esto con toda la calma del mundo, la tranquilidad de sus hogares. O espero que sea así, ¿no? Eh, ok, entonces ahora sea X un conjunto ordenado. Un ordenado, ¿ok? Sea Y es un conjunto de X distinto del vacío, que entonces definimos un orden heredado
en Y de la siguiente manera. ¿Ok? Para todo A y B en Y. ¿Ok? Un orden A es menor o igual que B en Y, y solamente si A es menor o igual que B en X. ¿Ok? Aquí voy a especificar menor o igual en X. Mm, digamos, un menor o igual que Y. Ok, es lo que hicimos hace un momento, de hecho, con X igual a 5. Nosotros vamos a considerar X igual a omega. Yo considero Y igual a 5. ¿No? Bueno, sí, porque 5 es un subconjunto de omega y también es elemento de omega. ¿Dónde es? Sí, Dios, claro que sí. Y 5 es elemento de omega y subconjunto de omega. Ok, entonces nosotros podemos definir en Y el orden heredado en Y. O sea, podemos heredar el orden. Podemos heredar el orden. Sí. Ok, entonces si nosotros tomamos 0 y 1, 0 es menor que 1 en Y. ¿Por qué? Porque 0 es menor que 1 en omega. Eso fue lo que hicimos de hecho hace un momento. Ok, ¿qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de una aclaración, simplemente. Supongamos que nosotros tenemos esto de aquí. ¿Qué significa esto? No sé, un dibujo. Un dibujo. Ok. Entonces tenemos, no sé, un A, B, C, D, E, F, G y H. Ok, ¿y qué significan estas flechas? Estas flechas significan un orden. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que A es menor o igual que B, C es menor o igual que paso a C, D, E, C es menor o igual que F, D es menor o igual que G. ¿Ok? Pero por ejemplo, no podemos comparar H y G. Estos elementos no los podemos comparar, es decir, aquí tenemos un orden parcial. ¿Ok? Y bueno, como hay de a G, entonces A es menor que G. Eso sí podemos hacer. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un orden parcial. Note que en el gráfico, note que en el gráfico existen tres elementos maximales. ¿Ok? Y si yo quisiera, podría poner aquí otro elemento, el elemento Z,
¿ok? Y existen dos elementos minimales, ¿ok? Y no se pueden comparar entre ellos. No los puedo comparar. Acá tampoco no los puedo comparar. ¿De acuerdo? No puedo comparar estos elementos. Entonces, claro, si yo en un orden total tuviese maximales, sería único, ¿verdad? Porque todos los elementos los puedo comparar. Entonces, si existe un maximal en un orden total, ese maximal es único, ¿de acuerdo? Un ejemplo, ¿quién se puede hacer? Bueno, si yo tomo solamente el centro, es decir, solamente tomo esta parte, esto es un orden total, porque puedo comparar A con C, A con E, A con F, A con H. Puedo comparar C con E, C con F, C con H. Puedo comparar esto con esto, esto con esto, esto con esto. Puedo compararlos entre sí mismos porque la igualdad me va a garantizar que sean menores o iguales. Entonces, esta franja es un orden total. Y existe un maximal, existe un minimal y son únicos. No puede ser que tenga dos maximales porque si yo los comparo, tengo que llegar a que son iguales. ¿Sí? ¿Ves? La prueba ya casi que la dije. Es fácil de hacerla también. ¿Ok? Entonces, con esto podemos entrar a hablar del lema de desorden. ¿Qué dice el lema de desorden? Sea P un orden parcial. Orden parcial. Orden parcial. Un conjunto parcialmente ordenado. ¿Ok? Suponga que para cada C, para cada D, para cada C, conjunto de P con C, un orden total, existe una cota superior. ¿Qué es esto de cota superior? Ya lo vamos a definir. No lo he definido. En otra cosa creo que lo que definí que es una cota superior. Pero bueno, muerto, existe una cota superior. Llamémosla no, una cota superior en P. Entonces, entonces P contiene al menos un maximal. Ok. ¿Qué significa esto? Cota superior. Vimos esto. Sea Y conjunto de X ordenado. M es una
cota superior m en x es una cota superior de y para todo y en y es menor o igual que m. ¿Ok? Análogamente, podemos definir ¿qué? Una cota inferior. Que hoy no sé escribir. Análogamente, m en x es una cota inferior de y si para todo y en y se cumple que m es menor o igual que y, es decir, que son menor o iguales que y. Ok, ejemplos. Si nosotros consideramos otra vez el caso que y es igual a 5, x es igual a omega, igual a omega, y es igual a 5, nosotros podemos hablar de que, por ejemplo, 7 es una cota superior, que 0 es una cota inferior. De hecho, 0 pertenece a y. Entonces, en esos casos, nosotros llamamos el mínimo, máximo. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué pasa con el lema de Solver? Es un poco complicado de entender, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos un orden parcial y para cualquier C, que lo llaman cadena, ¿ok? Para cada C hay un orden total, ¿ok? O sea, para C, que es un orden total, con el orden heredado de P, es un orden total, que tiene una cota superior en P, entonces, y eso se cumple para cada orden total que esté contenido en P, entonces P tiene al menos un maximal, que aquí parece un... Perdón. Ok, de hecho aquí hay un error. Esto no es un orden total porque no comparo F y E, pero si nosotros vemos esto de aquí, es un orden total, Z y B es un orden total. ¿Quién más? H, F, C y A. Esto sí es un orden total. Es un orden total. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí un conjunto de un orden parcial. Y vemos que para cualquier elemento aquí, perdón, para cualquier orden total aquí, existe un maximal, ¿verdad? Porque si yo tomo esto de aquí, este es un maximal. De hecho, si yo tomo esto de aquí, esto también es un orden total con la relación de orden heredada, ¿ok? Y tiene una cota superior. Entonces, necesariamente este conjunto, no sé cómo lo llamemos el conjunto de las letras. Conjunto L con el orden de flechitas, ¿ok? Este conjunto tiene al menos un maximal, y bueno, tiene tres, pero existe por lo menos uno. ¿Por qué? Porque cualquier orden total que yo escoja tiene una cota superior. ¿Dónde no se cumple esto? Bueno, si nosotros tomamos R,
R técnicamente es un orden total, ¿no? Pero para cualquier cadena que lo contenga, no necesariamente existe un maximal, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo el intervalo 0 a más infinito, no tiene una cota superior. Entonces yo no puedo decir que R tiene un elemento maximal y de hecho no lo tiene. ¿Ok? Entonces, ¿esto en qué lo utilizamos? Lo vamos a utilizar más adelante en topología. ¿Ok? Pero hay una cosa interesante del lema de Zorn. El lema de Zorn es equivalente al axioma de elección. ¿Ok? ¿Y qué es ese famoso axioma de elección que se me pasó por alto en el video anterior? El axioma de elección dice lo siguiente. AC del inglés axiom of choice. Sea aquí en X distinto del vacío. Una familia de conjuntos. ¿Ok? Somos una familia de conjuntos. Entonces, existe una función que va de la unión de X a X tal que no. Una función que va de cada conjunto de X a la unión de X. Ahora sí. ¿Ok? Existe una familia, perdón, da una familia de conjuntos. Existe una función que va de esos conjuntos a la unión de todos esos conjuntos. ¿Ok? Tal que para todo A en X, f de A está en A. Y ya recuerden que está contenido en X. Bueno, mejor dicho, los elementos de A están contenidos en la unión de X. ¿Ok? Una manera sencilla de explicar esto, como a uno de mis profesores le gustaba explicar, que imagínense que ustedes van a comprar frutas. Entonces tienen manzanas. Yo soy pésimo dibujando, o al menos eso creo. Entonces nosotros tenemos X, la familia de conjuntos de frutas. Entonces en una tenemos manzanas, digamos que esto es una manzana, ok, no sale tan mal. Tenemos naranjas, mm, tenemos bananas, guineos, eh, plátanos, no sé cómo les digan ustedes. No están tan mal, estoy contento con mis dibujos hoy. Ok, ¿qué otra fruta conozco? Uvas moradas. Ok, está bien, cojamos uvas moradas. Ok, entonces nosotros ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos ir de uno en uno tomando un elemento de cada conjunto de frutas. Ok, esto es fácil de ver porque estamos en un caso finito. Ok, ¿qué significa esto? Que existe una función que va de x a la unión de todo x. ¿Qué significa la unión de todo eso? Bueno, que tengo en todos lados las manzanas, tengo las manzanas, y ahora sí los dibujos ya no van a estar tan bonitos. Tengo las naranjas, que la naranja le hice otro color de hecho.
tengo las naranjas, tengo las bananas, plátanos, tengo las uvas y tengo el resto de frutas. Tengo todas las frutas. Ok, pero ¿qué pasa? Si yo cojo de manzanas, he sacado un elemento de manzanas, un elemento de aquí, un elemento de aquí, un elemento de aquí. ¿Cuántas frutas me llevé? Bueno, y me llevé tantas frutas como clases de frutas tengo. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo con el axioma de elección. Nosotros tenemos una infinidad de conjuntos y lo que nosotros hacemos es tomar una función que tome un elemento de cada una. Eso es todo. Y mágicamente, bueno, no mágicamente, matemáticamente, este, esta idea del axioma de elección tiene relación con el lema de Zorn. De hecho, son equivalentes. Entonces, por eso algunos discuten si es o no verdad, si debemos tomarlo como verdad. Para este curso de topología, lo vamos a tomar como verdad porque, bueno, nos da un resultado poderosísimo que es el teorema de Alexandrov. ¿El teorema de Alexandrov? Me confundí. Teorema de Alexandrov. No, no es el teorema de Alexandrov, es el teorema de Tikhonov. No, sí, es el teorema de Tikhonov que habla sobre espacios compactos. Ujú, listo. El teorema de Tikhonov que habla sobre el producto de espacios compactos. Ahí vamos a usar nosotros el lema de Zorn. Eh, pero bueno, ¿y qué podemos hacer con el examen de elección por ahora? Que estas funciones llamadas funciones de elección nos sirven para definir el producto, el producto de espacios en general. Porque para casos finitos que hemos hecho Rn, R omega, ok, muy bonito. Pero por ejemplo, R a la omega, que lo hablé en la clase, en el video anterior. Bueno, de hecho, como no es finito, pero es numerable, sí se puede entender. Pero por ejemplo, yo tengo dos espacios arbitrarios de y y x. ¿Cómo podemos garantizar que existe una función de aquí a acá? No, no, no. Sí. ¿Eh? O sea, el producto arbitrario, ya mejor lo digo, y a la j, que donde j es una familia de índices. ¿Ok? Entonces, para saber que existen estas funciones, que dado un índice, yo puedo encontrar la imagen, usamos también a veces la función. Ok, faltan dos temas. Entonces, ya para terminar el video, que parece que va a estar muy pesado, entonces vamos a definir el supremo y el máximo. ¿Ok? Supremo, el máximo, análogamente el ínfimo y el mínimo. Entonces, sea X con esto, un conjunto ordenado. Conjunto ordenado. Ok, entonces tomemos un A, conjunto X.
con el orden heredado de X. Entonces, diremos que S es el supremo de A y cumple dos cosas. S, ok, vamos a escribir. El supremo de A, si S es una cota superior, y segundo, que es un poquito más elaborado, si S estrella una cota de A, entonces S es menor o igual que S estrella. ¿Qué quiere decir esto? Que es la mínima cota superior. ¿Ok? El supremo también es llamado la mínima cota superior. ¿Ok? En inglés se le llama supremum o least upper bound, menor cota superior. ¿Ok? So, least upper bound. Normalmente, no sé por qué realmente. ¿Ok? Cosas importantes aquí. El supremo es único, porque si yo supongo que tengo dos supremos, por la segunda propiedad llegamos a que es el mismo, porque S es menor o igual que S estrella y S estrella es menor o igual que S, entonces S es igual a S estrella. ¿Qué más? Bueno, ejemplo sencillo, está en Wikipedia, me acuerdo que lo leí hace un tiempo cuando yo aprendí esto. Por ejemplo, el conjunto 0, 1 tiene como supremo 1, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un supremo y un máximo? Rápido, si nosotros recordamos hace un momento lo que hablamos del máximo, pues el máximo podría ser 1, pero el 1 no está en el conjunto, entonces no es el máximo, ¿ok? Sino que es el supremo, porque es la menor de las cotas inferiores. Cualquier número que sea una cota superior del intervalo 0, 1 es mayor o igual que 1. ¿Ok? Por ejemplo, el 2 es una cota superior y el 2 es mayor o igual que 1. Perdón. Y listo. Bueno, si nosotros consideramos 0, 1 cerrado por derecha, el supremo también es 1. Entonces, hay muchas maneras de decir el máximo. Máximo. Por ejemplo, si denotamos de ser que existe, si existe de A, lo denotamos, porque no hemos hablado nunca de la existencia. Si existe es único, pero lo denotamos el supremo de A. Además, si supremo de A pertenece a A, se denomina máximo.
Un buen ejercicio, definir el ínfimo y el elemento mínimo y el mínimo. De un conjunto. ¿Ok? Tum, tum. Ok, entonces observación. A puede ser vacío. Ok, aquí vemos. A en ningún momento he dicho que es vacío, aunque no es vacío. Incluso A puede ser X, ¿verdad? Porque si consideramos un X que sea un orden total, que tenga un elemento maximal, entonces el máximo de X es el supremo de X, ¿verdad? Y es el maximal. Entonces todo se cumple ahí. Y así mismo con el ínfimo. Si yo tengo un orden total que tiene un minimal, ese minimal es el ínfimo del conjunto y de paso, como está en el conjunto, es el mínimo. ¿Ok? Entonces, A puede ser vacío, pero ¿por qué? Bueno, les quedará para pensarlo, lo menciono con más detalle. ¿Ok? Pero hagamos ahora a lo que vamos a llegar. ¿Ok? La propiedad del supremo. Ok, pasa, lo podemos generalizar. Sí, lo podemos generalizar. O sea, un orden total. Y consideremos sea A conjunto de X no vacío. Ahora sí es importante que sea no vacío y acotado superiormente. Ok, estoy escribiendo mal. Se dice que, vamos a borrar todo otra vez. Entonces, se dice que X tiene la propiedad del supremo se dice que X tiene la propiedad del supremo y para cada A subconjunto de X no vacío acotado superiormente, acotado superiormente, superiormente, existe el supremo. Existe supremo de A. ¿Ok? ¿Cómo sabemos?
Mejor dicho, esta es la definición, ¿no? Se dice que X tiene la propiedad del supremo si para cada A no vacío que está acotado superiormente existe el supremo. La propiedad del ínfimo es la misma y en R son equivalentes la propiedad del supremo y la propiedad del ínfimo. Entonces, otro buen ejercicio. Hoy sí se van con tarea. Enunciar la propiedad o definir propiedad del ínfimo. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde existe esto? En el más importante de los conjuntos que nos podríamos preocupar. En R se cumple la propiedad del supremo. ¿Por qué se cumple la propiedad del supremo? Bueno, la definición que dimos de R nosotros fue con las sucesiones de Cauchy, las clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy. No, 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 no. O sea, con las clases de equivalencia de sucesiones. Y ahí sabemos que las sucesiones de Cauchy son convergentes. Entonces, por eso nosotros podemos llegar a que en R se cumple la propiedad del supremo. ¿Ok? Porque podemos definir una sucesión de Cauchy que va al supremo y el supremo, perdón, y como las sucesiones de Cauchy en R convergen, entonces el supremo existe en R. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, en Q, no toda sucesión de Cauchy es convergente. Como no tenemos esa garantía, el supremo no existe siempre. En R se cumple la propiedad. ¿Ok? Además, en R, propiedad del supremo es equivalente a la propiedad del ínfimo. Ok, entonces creo que por aquí podemos terminar. Ok, y sí, no me queda nada más que mencionar por el día de hoy. Entonces, con todas estas cosas eh, de conjuntos que hemos repasado, faltan algunas, como por ejemplo preimagen de conjunto, imagen de conjunto. ¿Qué pasa con los operadores de unión, intersección, ok? De unión, intersección con las imágenes y preimágenes de conjuntos. Pero eso aparecerán naturalmente cuando nosotros lo veamos ya en los próximos videos. ¿Ok? Entonces, por ahora, gracias por escucharme. Si les gustó y creen que alguien más necesite este contenido, por favor compártanlo. Y nos veremos en el próximo video.